Me sentía como que flotaba, como que no era yo, como que no estaba en este cuerpo. Sentía como que alguien estaba o yo estaba ocupando el cuerpo de alguien. Y mi madre siempre decía, estás media loquita, ¿eh? Que estás siempre hablando sola. Y yo sentía como que también otras personas tenían lo mismo. Y en alguna ocasión, ya años después que mi abuelo falleció, yo lo vi a él sentado en el salón de nuestra casa. Y lo primero que hago, claro, yo sabía que él había muerto, ¿no? Porque yo había ido a su propio entierro. El Señor se levanta, me mira, se me acerca y yo pienso, Dios mío, ¿y ahora qué? Pasé por una noche oscura del alma, que fue cuando trasciende mi hijo de 6 años. ¿Qué pasaba con la muerte? ¿Dónde van los espíritus de los niños cuando mueren? ¿Por qué morimos realmente? Mi hijo me mandaba muchos mensajes a través de sueños, y lo que me sorprendió en esa consulta fue que lo que ella me comentó, dónde estaba mi hijo, era el sueño que había tenido una amiga mía, sin yo habérselo dicho. En ese plan álmico habrá, por ejemplo, que hay acontecimientos que tienen que suceder para que la persona tenga un cambio de perspectiva. Cuando de repente siento una presencia que entra en mí, Raquel, entra en mí, se me mete y yo comienzo a hablar tal como el hombre. Es Dios dentro de nosotros, todos somos chispas divinas. Cuando tú amas de verdad, vas a sentir el amor también dentro de ti, porque esa es la esencia del mismo Dios que te ama tal cual tú eres. Hoy en el Rincón hablamos del karma, hablamos del perdón y entender por qué podemos vivir situaciones a veces complicadas y qué relación tiene todo esto con nuestra alma. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña desde Alemania Ravi. Ella es medium, canalizadora, lectora de registros akáshicos, profesora de Kundalini Yoga, escritora, conferenciante. Bueno, tengo el honor y el placer de darle la bienvenida al Rincón. Muy buenas tardes, Ravi, ¿qué tal? Buenas tardes, Raquel, estoy muy bien y muchísimas gracias por la invitación que me has hecho. Estoy muy feliz de tenerte ya aquí con nosotros y que podamos charlar. Y yo creo que lo primero que quiero hacer es, como dato curioso y que la gente también te conozca, y es que tienes tu nombre real y tu nombre espiritual. Cuéntanos, porque te he presentado como Ravi, pero me gustaría conocerte más. Exactamente, exactamente. Mira, mi nombre real es Michelle Brosio, pero desde allá hace unos años, cuando recibí este nombre espiritual, decidí que en este ámbito espiritual se me llamase tal cual, Ravi Sangeeta Kaur. ¿Y por qué? Porque es un nombre que cuando lo recibí, porque yo soy también profesora de Kundalini Yoga, vibró inmediatamente conmigo. Me siento Ravi Sangeeta y es así es como escribo también mis libros. Salgo con este seudónimo de Ravi Sangeeta Kaur y no con el nombre de Michelle Brose. Además, el significado que tiene es un significado tan profundo porque tiene que ver también con el sol. O sea, Ravi significa sol y Kaur significa leona. Entonces, princesa leona. Entonces, cuando tienes todo el nombre entero, significa la que brilla igual al sol con su luz alegre y melodiosa. ¡Wow! Ay, increíble. ¿Cómo fue esa canalización? Porque tiene un tono muy especial, ¿no? Seguro que fue en algún momento especial para ti, para que te cogieras tan profundamente ese nombre. Exacto. Bueno, este nombre te lo da la asociación en donde yo pertenezco también, que es la Asociación de Kundalini Yoga. Y el nombre te lo dan de acuerdo a la fecha de tu nacimiento y de cuándo estaban los astros puestos el día que tú naciste. Y de acuerdo a esto, y el horario también de tu nacimiento y todo esto, ¿no? Es un poco como la numerología. Y de acuerdo a esto, entonces sale tu nombre. Y es el nombre álmico, como ellos dicen, ¿no? Ese nombre álmico. Y así es como me siento. Pero increíblemente, Raquel, que ya después canalizando más tarde, porque también canalizo seres de vibraciones altas, ¿no? Como maestros ascendidos, ángeles, arcángeles, y en alguna ocasión se me dio a mí otro nombre. Incluso se me llama con otro nombre cada vez que estoy canalizando ciertas frecuencias elevadas.
Y me preguntaba yo, pero ¿por qué ese nombre? Y no solamente Michelle o Ravi. Pues sale un tercer nombre, que es el nombre de Corit, Corit, así es, con Coritt, que es como mi nombre estelar. Y con Todo. ese nombre muy poco hago cosas, pero podría también canalizar con ese nombre y lo he hecho en alguna que otra ocasión y salen cosas increíbles también. Qué bonito. Entonces, continuamos como Ravi. Continuamos como Ravi. Ravi de pequeñita, ¿cómo es Ravi que empieza ya a percibir, a tener esa sensibilidad, a conectar? ¿Cómo lo vive una niña tan pequeña y cómo fue todo ese proceso, no? Sinceramente, al principio, mis primeros años de vida fueron un poco raros, así tengo que decirlo, porque me sentía como que flotaba, como que no era yo, como que no estaba en este cuerpo. Sentía como que alguien o yo estaba ocupando el cuerpo de alguien en un sitio, en un lugar. Incluso yo hablaba ya con seres sin saber que no eran seres que no existían. Para mí era como si fuese un amigo imaginario, como una parte de mí. Y mi madre siempre decía, estás media loquita, ¿eh? Que estás siempre hablando sola. Y yo sentía como que también otras personas tenían lo mismo. Y en alguna ocasión, ya años después que mi abuelo falleció, yo lo vi a él sentado en el salón de nuestra casa. Y lo primero que hago, claro, yo sabía que él había muerto, ¿no? Porque yo había ido a su propio entierro. El señor se levanta, me mira, se me acerca y yo pienso, Dios mío, ¿y ahora qué? Y venía yo con un vaso con agua en la mano, lo dejo caer y voy directamente a la habitación. Y luego ese miedo, ¿no? De sentir presencias, de sentir de no estar sola, de escuchar a veces cosas, de ver imágenes, pero en cierto momento bloqueo todo eso porque no era agradable ver esas cosas. Incluso cuando alguien me hablaba de trascendidos, que te quieren dar un mensaje, cosillas como esas, yo me sentía pero muy perturbada. Hasta que años después, en casa de unas amigas que viven en Gran Canaria, una de las chicas que es medium también me dice, hombre, que hay aquí un señor que quiere hablar contigo. Yo, como que hay un señor que quiere hablar contigo, aquí no hay nadie. Sí, sí, es un señor así. Y me describe a mi abuelo. Me lo describió tal cual. Y yo tenía un pánico hasta que ella me dice, mira, te lo estoy describiendo porque lo único que él quiere hacer es despedirse de ti, es hablar contigo, porque tú estuviste ahí el día que él falleció y te quedaste con la impresión de su muerte. Y él solamente quería decirte lo mucho que te ama y quiere despedirse de ti. Ya no te va a molestar más. Y cuando me dio ese mensaje, se fue. Y ya bueno, años más tarde me quedé yo con aquello, eso de los trascendidos y tal, pero no vine a conectar con esto hasta cuando pasé por una noche oscura del alma, que fue cuando trasciende mi hijo de 6 años. Y fue ahí entonces cuando quedo yo en una crisis bastante grande, una crisis existencial bastante grande, y comencé a buscar personas y también libros que me contaran más acerca de la muerte, qué pasaba con la muerte, dónde van los espíritus de los niños cuando mueren, por qué morimos realmente, qué pasa que niños tan pequeños tengan que morir, cuál es el fin de eso. Y en la búsqueda de todo eso encontré buenos libros y encontré maestros, e incluso mi hijo me mandaba muchos mensajes a través de sueños, me mandaba mensajes también a través de amigas que en distintos países soñaban prácticamente lo mismo. En una ocasión consulté a una medium italiana y, esa consulta recuerdo que la hicimos en italiano porque ella no hablaba castellano, ni inglés, ni alemán, ni nada. Y bueno, yo hablo italiano también, entonces pudimos hacer esa consulta en italiano. Y lo que me sorprendió en esa consulta fue que lo que ella me comentó, dónde estaba mi hijo, era el sueño que había tenido una amiga mía, sin yo habérselo dicho. Ella ya lo sabía. Entonces ahí me quedé con esa, ¿no? ¿Cómo es posible que él se comunica por medio de tantas personas y yo misma lo puedo ver y también la medium lo puede ver? Y después, bueno, entré poco a poco en el mundo de las terapias holísticas porque me fui interesando más por esto
y fui entrenando mis claris cuando fui dando cuenta que yo misma también era medio Claro, y canalizaba. hasta la fecha habías, como decías, bloqueado esas habilidades Sí, por ese miedo. ¿Fue esa experiencia, el fallecimiento lamentablemente de tu hijo? Era muy pequeñito, ¿no? Con 6 años, si no recuerdo mal, que has comentado. sí. ¿Fue ese el punto de inflexión para decir, bueno, no sé si voluntariamente o ya pues por necesidad de combatir ese duelo, el volver esas habilidades a ti y ya empezar a ampliar con esas formaciones en tantas disciplinas que tienes? Bueno, fue la necesidad también de sanar, porque cuando él trascendió, yo estaba en una crisis bastante grande. Yo entré en una depresión muy grande. Incluso recuerdo que yo no podía respirar bien, Raquel. Yo respiraba aquí en el pecho y me dolía muchísimo, 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 muchísimo. Y una amiga que se estaba formando en Kundalini Yoga me llama un día y me dice, ¿te gustaría, cómo estás? Yo se le dije cómo estaba. Y me dice, ¿te gustaría hacer yoga conmigo? Voy a tu casa. Pero ella no vivía aquí, ella vive 2 horas en otra ciudad, ¿no? 2 horas de distancia. Entonces ella vino aquí y comenzó a hacer Kundalini Yoga conmigo. Lo primero que hicimos fue cantar mantras. Y ya dentro de los mantras comencé yo a ver luces, a ver imágenes, a ver vibración. Y me gustó tanto ver lo que estaba viendo que entonces comencé yo a hacer el curso de formación, porque dije, bueno, si esto pasa así, yo quiero un poquito más de esta dosis, ¿no? Porque me gustó. Y poco a poco comenzaron a abrirse las claris, como que estaba todo allí, pero estaba dormido prácticamente, porque no me había dado cuenta de que yo tenía esto. Hasta que en algún momento recuerdo que una maestra del Kundalini Yoga, ella también es medium, y ella me dice, pero tú también tienes habilidades, tú tienes habilidades. Y yo no sabía que con el Kundalini podíamos despertar algunas de esas habilidades, pero yo vine a despertar más mis habilidades psíquicas por medio del entrenamiento que hice con varios maestros de terapias holísticas, cuando hice formación en mediunidad, también en limpieza de péndulo. Eh, Luego hice terapia angelical, eh, y ahí comenzaron a abrirse, es como que ya las memorias, comenzaron a abrirse esas memorias ancestrales. Y cuando tomé un tarot en la mano, yo sentía como que ya ese tarot que yo tenía en la mano ya lo había tenido muchas veces. Y yo canalizaba y veía imágenes y le decía a las personas lo que yo veía. Incluso la gente me decía, pero esto cómo lo sabe, yo que no lo puedo saber, esto me lo estás diciendo tú, pero yo no te lo he dicho, me decía el otro. Pero si está en las cartas, está claro. Y ahí ya lo afrontabas, ya se había diluido ese miedo. ¿Cómo lo estabas afrontando? Lo estaba afrontando mucho mejor, si bien un poco en la soledad, porque este camino es un camino muy solitario. Cuando tú comienzas a abrirte así a esa conciencia espiritual, la gente te ve como media rara. No tienes con quién hablar sobre los temas estos, al menos que ya dentro de la comunidad, cuando comienzas a hacer estos cursos y exponerte un poco más, ahí se abre otro mundo, ¿no? Otro mundo de posibilidades. Pero miedo en sí ya no tenía. El miedo como que ya lo había vencido. Después de haber recibido ese mensaje de mi abuelo y el mensaje de mi hijo, yo me di cuenta de que ese mundo espiritual está más cerca nuestro que lo que nosotros creemos. Porque realmente somos espíritus encarnados en un cuerpo físico y no todo lo contrario. Sí, ya no tenías ese miedo. ¿Cómo podías también discernir un poco, que creo que aquí surge en muchos esa pregunta, de lo que se puede estar creando la mente a lo que realmente se está percibiendo? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Bueno, yo creo que cada uno lo diferencia de otra forma. Depende también del nivel de conciencia que tenga la persona y depende de las vivencias que tenga cada uno. Hay personas, por ejemplo, que eh, viven sumidas en el miedo. No pueden escuchar nada que tenga que ver con
con fantasmas o con espíritus o simplemente con energía, porque no tiene que ser fantasma ni espíritu, sino simplemente la energía que cambia cuando tú estás recibiendo algún tipo de visita o de mensaje. Entonces yo lo veo más bien como una cosa natural, como lo veía en mis primeros años de vida. ¿Te acuerdas que te lo dije, no? Los primeros años de vida, Sin para mí filtro. eso era lo más normal, hasta sin filtro. Y hoy en día intento verlo sin filtro, aunque en alguna ocasión he tenido y me he llevado mis sustos también, no te voy a decir que no, porque hay espíritus que cuando intentan dar un mensaje o intentan hacerse presente, no tienen la delicadeza de decir aquí estoy, Quiero que e me intentan cuentes. ocupar el cuerpo, ¿eh? Quiero que me cuentes Sí. historias reales que hayas vivido, porque, bueno, primero de todo, para que también nos familiaricemos, hay diferentes formas de percibir, que son las claris, y eso sí que me gustaría que nos lo pudieras explicar, que sé que tú lo explicas de una forma que lo entendemos todos, seguramente. Y claro, a partir de ahí, también hay el tema de esas protecciones antes de conectar, o sea, para llegar un poco a esas experiencias que dices que sí que has tenido, ¿no? Entonces, vamos a hacer una revisión a este tema. O sea, si empezamos Por las claris. por las claris, te digo, bueno, se dice que hay muchas claris realmente, no solamente esas 5 que nosotros conocemos, que son esos 5 sentidos que conocemos hacia afuera, como el gusto, el tacto, la visión, la audición, y hay esa parte etérica, sino que también esos 5 sentidos están volcados hacia adentro. Cuando decimos la clarisentencia, que es el arte de sentir mucho más allá, o sea, clarisentencia significa tú sientes o tienes sensaciones. Por ejemplo, entras a una sala y puedes saber si esa sala tiene, las personas que están allí han estado discutiendo antes, te das cuenta, ¿no? Porque la energía está muy cargada. O si simplemente estás en un sitio y este, se siente bien, ¿no? Se siente agradable porque la gente que está allí está contenta. O te encuentras con un amigo o una persona conocida y comienza a contarte sus problemas y tú estabas muy bien, pero de repente te sientes cansado. Eso es la clarisentencia, porque estás tú recibiendo también la frecuencia de las energías que te rodean. Luego tienes la clarividencia, que es ese arte de ver, pero ver imágenes, imágenes que te envía tu tercer ojo. No siempre esas imágenes tienen que ser claras como en una pantalla de televisión, al menos que tú las tengas bien desarrolladas. Hay personas que la tienen tan desarrollada su clarividencia que pueden ver tal cual nos vemos nosotras ahora mismo en este momento. Pero clarividencia significa también cuando tú estás en un sitio y como que hay algo que pasa al lado tuyo y lo puedes ver con el rabillo del ojo. O Eso ves una dicen. energía. Exacto, una energía que se mueve, ¿no? Como que palpita, o ves el aura, o ves un arco de luz encima de alguien, o ves presencias oscuras también, ¿no? Porque así mismo como vemos la luz, podemos ver la oscuridad. Entonces, si tienes ese arte, entonces puede ser que seas clarividente. O, por ejemplo, la clariaudiencia, que es el arte de escuchar sonidos que aparentemente no están allí. Por ejemplo, escuchar música celestial, sonidos de un arpa o flauta, o simplemente te levantas por la mañana y alguien dice tu nombre, Madre mía. que me ha pasado también, que me han dicho mi nombre y te quedas tú así, ¿quién es? Bueno, porque lo que yo he Buscando. leído puede ser un ángel también, ¿no? Un ángel que te llama o que menciona tu nombre. Y también en la clarividencia, perdón, hay algo que no dije, puede ser también colores. Al principio a la gente se le aparece como colores, como se me apareció a mí, ¿no? Cuando estaba sentada yo en mi esterilla de yoga, que veía colores, la vibración por medio de colores. También tienes ese claritacto, y el claritacto es que puedes tomar algo en las manos y te viene la información del dueño, del origen, de cuándo fue hecho ese objeto, de dónde salió ese objeto. Eso me ha pasado mucho a mí con fotografías. Los otros días estaba yo visitando a mi hermana ahí en Barcelona y luego una de sus amigas, estábamos en un café y la amiga estaba mostrando fotos de su familia. Y luego me muestra fotos del hijo. Y es lo que te decía yo antes, Raquel, que me tengo que a veces
controlar un poco porque sale sin querer, ¿no? Entonces vengo yo, ella me da el móvil en la mano y yo tomo el móvil en la mano y comienzo a mirarlo y está la foto del hijo, solamente paso la mano así encima y comencé a recibir información, información. Y ese es ese claritacto, no de quién fabricó ese móvil, sino de la foto que estaba en el móvil. ¿Y qué haces con esa información en ese momento? Y comencé a decírselo. Bueno, la suerte fue de que la chica es abierta a estas cosas. Pero cuando la persona no está abierta a estas cosas, uno tiene que tener mucho cuidado porque el otro o se puede asustar Sí. o puede realmente reaccionar de una forma muy negativa y te puede hacer sentir mal. Entonces, yo siempre le digo siempre eso a mis alumnos, intentar ser muy discreto con esas cosas. Ese día, pues, ahí fue. Salió. Wow. O tienes el clariconocimiento también, que tú sabes de acontecimientos, de cosas que van a pasar, pueden venirte también en sueños, como predecir un poco el futuro. ¿Eso serían más premoniciones o profecías? Sí, puede ser premoniciones, profecía también. Hay consultantes míos que han venido también a alguna sesión y me han dicho que tienen esa claridad bien desarrollada. Cuando saben, por ejemplo, que un familiar va a fallecer o saben que alguien va a tener un accidente, o a veces le vienen de formas así con cosas muy violentas y las personas pueden tomar miedo con esto. Y no Claro. siempre tiene que ser así, esto hay que saber también cómo trabajarlo, cómo entrenarlo, cómo controlarlo. Es que a veces, Ravi, yo creo que puedes hasta ni darte cuenta de que tienes esas habilidades y es por el hecho de no prestarle atención. A lo mejor sí, has tenido ese sueño, pero uno más, o a veces no lo recuerdas, o si lo recuerdas es, bueno, pues una muerte, algo desagradable, pero nunca piensas que vaya a ser algo premonitorio. Exactamente, no sabes que va a ser algo premonitorio. Puede ser también que te están enseñando un futuro probable, no tiene que ser así, porque el futuro siempre puede cambiar, depende de cómo tú afrontes tu presente para que ese futuro cambie. Naturalmente que hay cosas, Raquel, que no van a cambiar, hay cosas que si tienen que pasar, pasan, porque el alma desde ya, desde antes de nacer, en el bardo, ya se ha trazado un plan. Entonces, en ese plan álmico habrá, por ejemplo, que hay acontecimientos que tienen que suceder para que la persona tenga un cambio de perspectiva, vea esos desafíos como forma de crecimiento, de oportunidades para aprovechar y que lo ayude también a abrir los ojos. Entonces, si hay cosas que ya están pautadas por el alma y están ya contratadas, van a pasar sí o sí. Pero hay otras situaciones en las cuales los mismos guías espirituales nos dicen que hay cosas que no tienen que darse. Mira que muchas veces también hay gente que dice, óyeme, fulanito tuvo un accidente y por casi se muere, pero tuvo un ángel que lo salvó y no le pasó nada. Bueno, porque no era su hora. No, no le tocaba aún. No le tocaba ese día. Pero sí que tendrá escrito el día que sí. Exacto. Ahí, antes de que me cuentes esos testimonios, me gustaría hacerte una pregunta directamente. Tú que has pasado por ese duelo del fallecimiento de tu hijo, en el que, como comentas, pues está escrito ese destino. Te he escuchado decir también en entrevistas que elegimos a nuestros padres, ¿no? Dónde venimos. Es cierto. ¿Cómo entendiste, encajaste todas esas piezas del puzzle para que, claro, una madre pueda realmente superar el fallecimiento de su hijo y llegar a ese nivel de comprensión que tú transmites? Bueno, Raquel, yo he tenido un despertar bastante no convencional, no convencional. O sea, a mí la vida me ha cogido así, no de imprevisto, sino que me ha mostrado cosas de forma muy, muy radical, por decirlo así, ¿no? Porque estos despertares que he tenido con estas noches oscuras del alma me han dado también a llevarme a darme cuenta de que las cosas no las podemos dar por sentado. Por ejemplo, cuando mi hijo fallece, yo lo primero que recibí, bueno, entre tantas llamadas, la llamada de mi hermana que está en Barcelona, y cuando ya había pasado lo del entierro y todo eso, ella me dice, mira, tengo una amiga que es psicóloga, mi hermana también es psicóloga, y esta amiga ya vio a tu hijo. Yo, como que ya vio a mi hijo. Sí, ya lo vio. Yo, como que ya lo vio, pero sí, Diego ha trascendido. No, pero lo vio porque ella es medium.
Entonces nos contactamos, porque claro, yo quería saber de él, a mí lo que me preocupaba en todo esto, Raquel, era, ¿dónde está? ¿Quién lo va a cuidar? Porque Diego, él cuando él nació con hidrocefalia, que es una enfermedad que realmente no es ninguna enfermedad, sino que es una malformación en, en el cerebro, o sea, se te obstruyen unas válvulas en el cerebro que hacen que el líquido craneal no circule bien. Entonces, cuando él estaba en el vientre materno nos enteramos de eso, y cosas que cuando él nace con incapacidad y discapacidad física. Entonces él no tenía forma de transmitir información tal cual estamos transmitiéndonos tú y yo la información. Él estaba sentado en una silla de ruedas y todas estas cosas. Y cuando ella dice que ella lo ve, me hace sentir como que es una cosa extraña, pero yo quería conocerla de todas formas. La llego a conocer, luego ella me da el mensaje y luego ella me pregunta si estaba bien así. Yo le pregunté, ¿y tú haces sesiones? ¿Tú atiendes? Ella me dijo, sí, te puedo atender. Y ella está en Chile, en Santiago de Chile. Y tuvimos 2 años estas sesiones psicológicas en donde la consulta de ella era inconvencional. No era la consulta de un psicólogo análogo, sino un psicólogo espiritual. Y por la sencilla razón, porque cuando ella comenzó a tratarme, ella me dice, ellos me dicen que no te puedo tratar con la medicina normal, sino que debo actuar contigo con canalizaciones, con meditaciones y con ejercicios de acercamiento a tu hijo. Y yo, wow, ¿esto qué es? Porque es la forma que tú vas a sanar para que después ayudes a otros a sanar. Y así comenzó. Yo aprendí con ella lo que eran los chakras, ya después lo vi en mi formación de yoga, pero lo que era un chakra. Comencé a hacer con ella las primeras meditaciones para conectar con el alma de mi hijo. Y cada vez que hacía esas conexiones de conexión, esas actividades de conexión, yo veía que lo único que había que nos separaba a él y a mí era un velo. Era un velo, porque él estaba allí, solo que de otra forma. ¿Sigues hablando con él? Sí, sigo hablando. Yo siempre he hablado con él, siempre he hablado con él. Ahora lo siento un poco menos, porque yo también sé que en una época él me acompañó muchísimo más, que era en esa época en donde yo estaba muy triste, muy, muy desesperada. Pero en esta época en donde ya yo he estado teniendo y encontrando mi camino, ya lo siento poco. Pero al mismo tiempo me alegro por él, porque yo sé que su alma debe seguir evolucionando y no lo puedo seguir atrapando aquí. ¿Qué lección de vida te vino a dar tu hijo? Sí, la verdad que sí. Menuda lección. Ravi, cuéntame esas historias de canalización que has tenido, que hablábamos antes de las claris, ¿no? Y de también cómo saber protegerse, pero aunque se haga, a veces ocurren cosas. Joder, sí, perdón, quería decir eso. Mira, Raquel, A veces yo los ocurren cosas, miércoles, cuéntanos. yo los miércoles tengo siempre un programa, ¿no? En el Instagram, en mi Instagram, y hago esas sesiones, ¿no? De mensajes canalizados del mundo espiritual a las personas que quieran entrar y se llevan su mensajito, ¿no? Y en una de esas entró una señora, ella quería Argentina, ella quería solamente, ella quería hacer mediunidad. Yo le dije de un principio, mira, mediunidad no me gusta hacerlo online. Primero porque hay demasiada gente y segundo porque las energías son muy fuertes. Antes de toda consulta, sea estos programas de Instagram, o sea que voy a dar una clase, o sea que voy a hacer una sesión, yo me protejo. Me protejo con el canal de luz, el pilar de luz, me protejo con la llama violeta, hago mis limpiezas, subo la vibración y ya luego me pongo incluso la llama azul, que es la llama del arcángel Miguel. Llamo al arcángel Miguel, me protejo. No quieras saber todas las cosas que hago yo y mis amuletos, todas Tenemos que esas hacer cosas para un proteger. especial protecciones, Hombre, sí, que esto da pero para otra. increíble todo lo que hago yo, que después la gente aquí en la casa, ¡ay, que esa habitación huele! Porque tiene, claro, olor a incienso, sé yo.
Bueno, estoy yo en plena canalización, dándole un mensaje canalizado de su guía espiritual, cuando de repente siento una presencia que entra en mí, Raquel, entra en mí. Y yo lo que siempre hago es cerrar mi aura para que no entre nadie, porque yo no permito que ningún espíritu entre. Este tío entró. Todo Entró, esto te lo digo, online, ¿por estamos qué? diciendo, ¿no? Es un Online, en vivo de online, Instagram. online, online, que parecía exorcismo eso. ¿Tú viste la película esa de Ghost Sí, sí. con Whoopi? Me encanta, Ghost. Así mismo, cuando se le meten esos espíritus y yo, qué cosa más desagradable. Se me mete y yo comienzo a hablar tal como el hombre. ¿Te cambió la voz y todo? Me cambió la voz, comencé a hablar igual que él, con ese deje argentino. Le decía a la madre, bueno, le daba el mensaje a la madre, ¿no? Porque la madre estaba tan apegada a ese hijo, que el hijo había fallecido, no lo dejaba ir prácticamente. Y ella no sabía cómo hacer para que ella lo soltara, porque él quería ir a la luz. Entonces ella le decía, che boluda, déjame, ¿no? Yo quiero irme, pero de una forma y yo acá, oh, Y y en yo todo ese eso momento, o sea, sacando, es como una... intentando sacar aquello porque todavía estoy yo ahí dentro, ¿no? Y bueno, le da el mensaje y ya me lo saco, me lo sacudo y le digo y todo el mundo se quedó espasmado ahí. Comenzó a la gente a escribir, a escribir, a escribir en el chat. Ravi, ¿qué fue eso? Que se te cambió la voz, parecías otra. Y yo no estoy actuando, señores, esto pasó real y aquí en vivo y a todo color. Y fue una de las razones por las cuales también decidí no hacer mediunidad en vivo. ¿Era la primera vez que te pasaba eso? Era la primera vez que me pasaba eso. Y entonces, en otra ocasión, haciéndole a una chica, dándole un mensaje canalizado, había una energía oscura, porque ella decía que ella se sentía fatal, que ella no sabía qué hacer, aunque normalmente en los mensajes canalizados soy yo la que habla y le da el mensaje, y al final le pregunto a la persona si eso resuena consigo, ¿no? Y la gente dice, sí, esto me resuena o tal, y a esta persona es como que yo veía una energía gris ahí. Y bueno, era muy extraño, yo sentía un sabor de boca extraño y comencé a sentir como un malestar estomacal, una cosa, pero no te puedo explicar bien 100% cómo fue. Fue súper desagradable. Luego pasó esa chica, entraron otras personas, pero seguía todavía aquello. Acabó el programa. ¿Qué hago yo? Quería sacarme esa energía y ¿qué me da? Me da por irme a la refrigeradora que había una botella de cava, un pícolo de estos de cava. Sí, Yo no bebo alcohol, Raquel. lo sé. Me acabé el cava. Tenía unas ganas de cava. Y luego me escribe la chica aparte y me dice, Ravi, aquello que tú sentías y tal era mío. Yo sé que era tuyo. Yo sé que era tuyo. Y que me haya dado esas ganas de tomar alcohol, ese era el espíritu aquel. Y tuve que llamar al arcángel Miguel, llamé también al arcángel Azrael, que el arcángel Azrael es el arcángel de los espíritus, de los trascendidos, para que me sacara aquella energía. Pero fue una experiencia súper horrorosa, la verdad. Esas son las más fuertes. Y luego ya he tenido otras cosillas, ¿no? Pero eso ha sido lo más fuerte que he Vamos vivido a así. compensar con una historia más agradable. Alguna de las que hayas tenido que te hayas quedado con Una buen más sabor de agradable boca. fue una chica, también un miércoles, que entró en pantalla y apenas entró, no sé por qué, comencé a verle el aura, el aura, el aura, el aura, el aura. Y me mostraban zonas de ella, de su cuerpo, que ella no es que había descuidado, sino que tenía que ir a revisarse. Y lo primero que yo veo fue que ella tenía como un problema de gastritis y que tenía que ir a revisárselo inmediatamente. Entonces yo, cuando recibo ese tipo de mensajes, intento ser muy, muy leve con la gente y decirle, mira, para quitarse uno ese dolor de cabeza, ¿no? Para que no te quedes en la preocupación. Ellos te dicen o ellas me están diciendo que vayas al médico a hacerte esa revisión. Como quien no quiere la cosa, pero ya yo lo estaba viendo bien fuerte, pero ya eso lo repetía, ¿no? Bueno, la chica fue al médico, el miércoles siguiente me escribe y me dice, Ravi, yo te doy las gracias por haberme mandado al médico. ¿Por qué? Porque era un problema de gastritis,
y se estaba empeorando y si no hubiera ido a tiempo hubiera estado peor la cosa, me hubieran tenido que operar. Y como fui a tiempo, todo salió bien. Yo, y ahí es donde me quedo yo así, yo, pero bueno, ¿cómo lo sabes? Claro, supongo que aunque pasen los años, cada historia te tiene como que, ¿no? Seguir Sí. sorprendiendo con esa pequeña duda de decir, ostras, esto está pasando. Y veo que también estás como muy bien acompañada, que me gustaría que explicaras pues esas canalizaciones o ese, no sé cómo le llamas, tu equipo espiritual, ¿no? Porque claro, hay Sí, diferentes guías, arcángeles, hay seres trascendidos, entonces cuéntanos cómo funcionas. el equipo espiritual es una cosa hermosísima. Yo trabajo normalmente con mi presencia crística, yo soy. Desde que aprendí y sé de que el yo soy es la fuerza que nos sostiene, porque somos, es Dios dentro de nosotros. Todos somos chispas divinas y es Dios dentro de nosotros. Entonces, lo primero que yo hago es llamar a mi ser superior. Cada vez que me voy a conectar, voy a limpiar mi energía, voy a conectarme con la energía de otros. Siempre llamo a mi ser superior, a mis guías espirituales, que son varios, y también desde hace un año comencé a aprender a trabajar también con lo que es mis guías, pero animales, porque cada uno de nosotros tiene tótems también, animales. Eso lo aprendí en el chamanismo. No practico el chamanismo, pero sí me gusta hacer meditaciones de chamanismo. Y tengo 3 guías que siempre me acompañan, que son animales, ¿no? Entonces son mis animales de poder que siempre están allí. Entonces, en el momento que voy a hacer yo una canalización, yo antes de hacer la canalización ya me hago esa protección, como ya comenté antes, y llamo a estos seres para que estén conmigo y me respalden. Lo que hago también, que me encanta, es que cojo mi péndulo, aunque no hace falta la revalidación, porque ya yo lo siento en el cuerpo, ¿no? Y ya en el péndulo mismo yo pregunto, ¿no? Si esa energía que está allí, esas energías son las energías de mis guías, como para asegurarme, porque como ya me han pasado cosas, Que no Raquel, se te infiltren entidades que no se oscuras. infiltren entidades oscuras, porque muchos vienen Suplantación como de identidad. mistificadores. Exacto, muchos vienen como mistificadores, por eso yo les digo que hay que tener cuidado. Hay veces que tú estás recibiendo un mensaje y pueden hacerte sentir y ver como que son de la luz y no lo son. Ujú. Por eso es importante que tú, o con tu péndulo, o con tu propio sentir, si no tienes un péndulo, lo puedes hacer sinceramente con tu propio cuerpo, ¿no? Yo tengo ya mi cuerpo programado, por ejemplo, cuando él se mueve de adelante hacia atrás, yo sé que ese es un sí, cuando se mueve de izquierda a derecha, yo sé que ese es un no, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo es con el péndulo, yo le puedo preguntar algo y le puedo preguntar, estoy hablando con Raquel, y él me dice que sí, ¿ves? Sí. Y yo no lo estoy moviendo, él ya lo sabe. O yo le pregunto, ¿estamos a fin de semana? Él me dice que no, ¿no? Y es una forma de validar, y lo mismo también son las energías. Tú te das cuenta cuando hay energías no deseadas en el ambiente y puedes llamar directamente al Arcángel Miguel para que te ayude a eliminar esas energías. ¿Cómo combinas todo esto con tus clientes, ¿no? A nivel de canalizaciones, ¿con qué problemas te suelen venir? ¿En qué les sueles ayudar? Mira, la gente viene con distintos temas, viene mucho a las sesiones de registros akáshicos para yo hacerle una lectura de registros akáshicos. Y cuando están en la lectura de registros akáshicos, antes me mandan preguntas, por ejemplo, 5 preguntas, y las preguntas siempre son variadas. Quieren saber, por ejemplo, sobre la economía. Esto la gente es lo que más le preocupa, la economía, problemas familiares, problemas de pareja. Por ejemplo, últimamente la gente se está preocupando mucho por su misión o propósito divino. Esto lo están preguntando mucho. Hay gente incluso que va muy en la fantasía y están preguntando sobre su origen estelar. Esto lo están Pues, preguntando muchísimo. claro, o sea, ya es irse mucho, o sea, tu origen estelar Sí, y en qué te va a al ayudar el origen. saber eso. O sea, realmente también, no sé, visto desde el punto de vista más práctico y ahora pues con la mente, también un poco Exacto, de coherencia, ¿no? De hasta dónde exacto. quieres rascar también. Y eso ya es mucho ego. Eso es lo Ah, que dicen también
Los maestros allí dicen que eso es mucho ego porque realmente somos espíritus, o sea, quiere decir que hemos encarnado en muchos planetas, en muchos universos también. Entonces, el origen estelar de toda alma es la fuente divina. Ese es tu origen estelar. Pero El la mismo gente para quiere todos. que, para todos, pero la gente quiere escuchar que vienen de las Pleiades, que vienen de Sirio, que vienen de Andrómeda. Esto es lo que la gente quiere escuchar. Claro, sentirte algo más especial. Exacto. Y cuando le dices que vienes de la fuente, vienes del mismísimo que te ha creado, que es Dios, como que dice, qué aburrido es. Sí, no entiendo, la verdad. Me acabo de llevar un chasco. Exacto. Y Ravi, para que lo entendamos también todo el mundo, ¿qué son los registros akáshicos? Sí, mira, los registros akáshicos es mi tema favorito, también porque doy clases allí. Los registros akáshicos es todo. Es, eh, es cada pensamiento, es cada emoción, es cada suceso que acontece en la mente de Dios. Todo queda registrado en lo que se llama el akasha, y el akasha es un lugar que no tiene lugar, por decirlo así, porque está en el éter. Es invisible a los ojos físicos. En otras palabras, hay gente que le gusta más algo más que pueda como tocar, ¿no? Es como si fuese una biblioteca universal. Entonces, cuando tú estás en esa biblioteca universal, estás buscando un tema en especial y vas allí y preguntas a esos bibliotecarios, que son los maestros, los señores de los registros akáshicos, si puedes acceder a esa información, y dependiendo del nivel de conciencia de la persona y de lo que la persona ha venido a trabajar aquí, se le muestra aquello que está preparado para saber en ese momento. Entonces, cuando te vas, por ejemplo, a un lector de registro, que vas con estos temas, por ejemplo, llevas preguntas ya formuladas antes, porque es bueno que uno tenga claro lo que uno quiere descubrir en esos Claro, registros. ahí es donde iba también como consultante. ¿Qué es Sí, lo que deberíamos preguntar o no para manejar un poco las expectativas? ¿A qué puedes aspiramos? preguntar de todo, tú puedes preguntar de todo, puedes preguntar sobre tu economía, sobre la carrera, la profesión, la pareja, puedes preguntar, pero la pareja cuando tú preguntas así, tiene que ver contigo, no puedes estar entrando en el libre albedrío de la otra persona, porque Ujú. eso es donde los maestros no entran, o sea, no podemos preguntar por el otro, tampoco podemos preguntar por personas que ya no tienen cuerpo físico. ¿Por qué? Porque es el libre albedrío de otros. Tampoco podemos intentar abrir los registros akáshicos o querer saber de la vida de nuestros hijos menores de edad. Eso no se puede porque siempre se necesita el permiso de la otra persona. Y ya desde épocas ancestrales ya se entraba en los registros akáshicos, solo que los registros akáshicos no estaba abierto para todo el mundo saber la información. Habían personas que se preparaban para eso. Ponte que el cacique, o mejor dicho, el chamán de una tribu, él abría los registros akáshicos. En el tiempo de los faraones, el tiempo de los egipcios, lo hacían altos sacerdotes porque era una enseñanza que no la tenía todo el mundo. Hoy en día tenemos la suerte de que estamos viviendo en la era Acuario, y en esta era Acuario la información está disponible para todos. Y por eso es que se nos ha llegado esta información, porque los maestros quieren que nosotros la aprendamos, que no nos tome más desapercibido, que nosotros evolucionemos. Y la forma de evolucionar es sabiendo exactamente qué es lo que has venido a hacer aquí. Y que en vez de estar perdiendo el tiempo con atajos o desvíos, vayas directamente al objetivo. ¿Por qué has venido aquí? A trabajar esos karmas, porque todo lo que todos los karmas también se ven ahí en los registros akáshicos. Y hay algo que mucha gente no dice en los registros akáshicos, es que en los registros akáshicos hay una sanación, porque no es solamente averiguar sobre estos temas, Raquel, y ya, sino que también ellos te dan la oportunidad de sanar. Primero, se desbloquean aspectos que han estado hasta ahí ese momento bloqueados. Y segundo, cuando se tratan, por ejemplo, de temas bastante relevantes, por ejemplo, el ADN transgeneracional, el linaje femenino, masculino, que son cosas que también se pueden preguntar, se puede solicitar una sanación ahí dentro y los maestros interceden por esa sanación. Yo he hecho sanaciones y últimamente estoy haciendo muchísimas sanaciones ahí dentro, en donde la gente se visualiza, visualiza a los ancestros,
y está en esa cúpula de luz, acompañado también por los médicos celestiales que en ese momento están asistiendo esa sanación. Y lo único que hace el lector es servir de puente entre el consultante y los seres de luz, que son los que van a hacer la sanación. Es un lugar de sanación, los registros akáshicos. Y esa información, bueno, decías que tú puedes preguntar lo que quieras, pero luego se te puede dar esa información o no, dependiendo de tu nivel, ¿no? De conciencia. ¿Esto siempre es información como de tus vidas pasadas o también de tu yo presente? De todo. De todo. Porque ahí no existe el tiempo. Hay que darse cuenta que en el Akasha no existe el tiempo como nosotros lo conocemos aquí. Claro. La línea del tiempo desaparece. Exacto. Ni tiempo ni espacio. Entonces quiere decir, para que quede un poquito más claro con lo de las vidas pasadas, porque también se descubren muchas vidas pasadas ahí. Claro, porque si hay, por ejemplo, un aspecto de la vida de esa persona, por ejemplo, alguien que viene a trabajar algo bien concreto, ¿no? Viene a trabajar una fobia a hablar en público, un ejemplo, ¿no? Hombre, sí. Tengo miedo de hablar en público, voy a una entrevista, no me atrevo, me mandan aquí, allá y no sé cómo hablar con los clientes, tal. Bueno, esa persona puede averiguar también en los registros akáshicos cuál es el origen del problema que ha ocasionado esa desconfianza o esa imposibilidad de hablar en público, puede preguntarlo. Entonces, si se le abre una vida pasada, es para que la persona tenga entendimiento que esa línea que no existe, vamos a decir, ese tiempo virtual que se le ha abierto de esa línea en específico de una vida pasada, quiere decir que eso está todavía teniendo repercusión en la actual. Entonces, tienes que sanar eso. Tienes primero que comprender lo que pasó, sanar eso, cortar eso para que no vuelva a suceder y quede abierto el espacio y la persona pueda recuperar otra vez esa confianza y pueda aprender a hablar en público. Entonces, cuando se abren esas vidas pasadas, es más bien para que haya un entendimiento dónde se originó aquello y por qué se le está presentando y qué es lo que la persona puede hacer para resolverlo. Pero ¿sabes qué pasa, Raquel? Con todo y que se le dan las recomendaciones a las personas para que lo resuelvan, muy pocas son valientes en ponerse a hacer los deberes. Muy pocas. Esa es la otra parte, la que nos toca luego aplicar y eso cuesta. Exacto, muy pocas, porque luego ves que vuelven a las sesiones y preguntan prácticamente lo mismo. Y han tenido la sesión 2 o 3 meses antes o un año antes, porque a veces se deja mucho tiempo entre sesión y otra. Yo siempre recomiendo venir por lo menos 2 meses o 3 meses más tarde, porque es importante saber si realmente has aplicado lo que se te ha dado. No es cuestión de escuchar lo que te dice el lector y dejarlo allí y no hacer nada, sino que voy después con preguntas más centradas y nos damos cuenta si realmente ha tenido un efecto en ti lo que tú viniste a trabajar la primera vez. Aparte de los registros akáshicos, sé que ahora también te has metido muy de lleno en las regresiones, en la terapia regresiva. Sí. Me resuena un tanto como similar, ¿no? Al final también vamos a esa vida pasada a intentar sanar algo, una fobia o algo, averiguar también, ¿no? En ese hilo que decías de no tiempo ni espacio. Sí, exactamente. Mira, la diferencia que hay entre los registros akáshicos y la terapia regresiva es la siguiente. En los registros akáshicos es el lector el que recibe la información completamente y se la transmite a su consultante. Y puede entrar en una vida pasada o puede estar en una vida paralela incluso, y el futuro puede irse también incluso al futuro, un futuro probable, porque hay muchos futuros probables. En cuanto que en la terapia regresiva, el que vive la experiencia en primera persona es el consultante, porque entra en un estado alterado de conciencia por medio del terapeuta. El terapeuta lo induce a un estado alterado de conciencia dependiendo de los síntomas y los malestares que ese paciente o ese consultante venga a trabajar en esa consulta. Por ejemplo, alguien que tenga miedo a las alturas, un ejemplo, ¿no? Y quiere saber, hombre, yo tengo miedo a las alturas y cómo se sintomatiza eso en tu cuerpo. Me sudan las manos, cada vez que estoy en una montaña o cuando
estoy subiendo un ascensor al quinto piso, no puedo estar en un balcón, cuestiones como esas, siento como que me voy al vacío aunque no esté. Y ya con ese motivo de consulta y un cuestionario que llena antes la persona, ya se sabe más o menos qué es lo que viene a trabajar y cómo se le puede ayudar. Y luego cuando la persona entra en ese estado alterado de conciencia por medio de una relajación y una inducción que se le hace, el mismo alma de la persona lo lleva a ese instante en donde todo se originó, en donde todo aconteció. Lo regresa, por eso que se llama regresión, porque lo regresa al instante en donde eso pasó. Y ese instante puede ser una vida pasada, puede ser incluso la misma vida presente, pero en otra época, vamos a decir en su infancia, en la gestación, cuando estaba en el vientre materno, porque hay muchos problemas que tienen las personas que se han originado desde el vientre materno. Y eso mucha gente no lo toma en cuenta, y es así, creencias limitantes, mandatos, promesas que se hacen directamente en la gestación, cuando se está en la tripita de mamá. Y es una forma también de abrir más ese espacio a la comprensión de lo que te está pasando, y luego el paciente entra en catarsis y puede él mismo trabajar eso que se había originado en esa vida pasada o en esa vida presente, en ese lapso de tiempo, para que no se vuelva a repetir. Claro, desde Y ahí es tu donde está la presente, magia. entender todo eso, sí, y hacer esa magia, ese clic, ¿no? Un Sí, cambio de chip. exacto. Sí, Wow. exactamente. Y es muy interesante. Y esa terapia demora su poquito, porque, por ejemplo, en los registros akáshicos estoy yo y siempre se lo digo a la gente. Bueno, la gente me manda las preguntas antes y yo abro siempre los registros antes porque hago escritura automática para que cuando tenga la persona enfrente pueda también responder las preguntas que van surgiendo en la misma consulta. Y si, por ejemplo, son 5 preguntas y la persona me va interrumpiendo a cada rato, no vamos a estar una hora, sino que se prolonga. Por eso es el motivo por el cual yo abro siempre los registros antes, recibo la información y luego lo vuelvo a abrir cuando tengo a la persona enfrente de mí. Y cuando tengo, por ejemplo, a una persona haciéndole la terapia regresiva, en una terapia regresiva puede durar de 1 hora y media a 2 horas, dependiendo de cómo trabaja el alma de ese paciente, Claro, de se cuáles son los tomará síntomas que su vengan a trabajar. tiempo, claro, Exacto, para mostrarte, o bueno, la persona, ¿no? Según la profundidad que tenga exacto, para llegar ahí. exactamente. Wow, son muchísimos temas y tengo, bueno, 1000 temas más contigo, pero creo que hemos abordado un poquito todo lo que trabajas y todo esto te lo llevas también por ahí de viaje y organizas tus retiros y has Sí, estado pues nada más y nada menos que últimamente por Málaga. es cierto, es cierto. Cuéntanos cómo son esos Estuve, retiros. exacto, el año pasado estuve en California, estuve en el Monte Shasta con una Wow, compañera y llevamos a 20 personas hacia el Monte Shasta. Y era un retiro completamente espiritual en donde estuvimos trabajando las energías de la canalización, sobre todo canalizando directamente a los elementares, ¿no? Eh, Estuvimos trabajando directamente allí con las energías del agua, del aire, de la tierra. Fue algo súper potente, les digo. Y sobre todo en el Monte Shasta, que es una montaña bastante emblemática y llena de misterios. Se dice que es una zona en donde hay una civilización enterrada debajo de la tierra y que vive la antigua Lemuria, es lo que se dice, ¿no? Y este año me fui a Málaga con otra compañera y estuvimos en un parque muy bonito, en una finca muy bonita, en las afueras de Málaga, y estuvimos ahí también con muchísimas personas. Llevamos 12 personas allí y fueron 4 días increíbles, ¿no? También conectándonos con la energía del viento, el aire, el agua. Hicimos allí trabajos con las canalizaciones, con los registros akáshicos, con la terapia regresiva, porque mi compañera, que es también mi maestra, me forma ahora mismo en terapia regresiva. Ella dio esta parte de la terapia regresiva, yo hice los registros akáshicos, llevé también el Kundalini Yoga, todos los días teníamos yoga,
allí, o sea, se levantaba la gente y de una vez a las 7 de la mañana, yoga. Llevé mi guitarra, así que también hicimos esa conexión con la energía a través de los mantras, porque a través de la vibración de la voz, del canto, de esa forma tú también conectas y sanas, cambias patrones que te limitan, que tienes dentro. Esa es la fuerza que tienen los mantras. Hicimos muchísimas cosas más y bueno, queremos el año que viene seguir también con el tema de los retiros espirituales. ¿Tenemos ya algún lugar que se pueda desvelar? Bueno, aún no puedo desvelar nada, ustedes lo sabrán, ya te veré más veces, Raquel, para poder la próxima vez desvelarte las cosas que queremos hacer, porque estamos apenas planificando. En lo que sí tenemos claro que queremos hacer algo internacional. Y yo vivo aquí en Alemania y ella vive en España, entonces queremos hacer algo donde nos encontremos las dos en un punto que no sea ni Alemania ni España y podamos llevar tanto público alemán como público español y todo público que se quiera unir, porque también al evento de Málaga llegó gente de Chicago, llegó gente de Portugal y llegaron también personas de Francia. Y bueno, este evento queremos también que venga gente de todas partes, que no solamente quede algo como España o Alemania, sino que llegue gente de varios lugares y por eso lo queremos hacer un poco más flexible, tanto en español, inglés y alemán. Por lo pronto, que te estén siguiendo en tus redes sociales, que sobre todo estás en Instagram, que lo están viendo en pantalla ahora mismo, para que se puedan conectar, que te sigan, que al menos los miércoles estás haciendo esos registros en directo para ir ya Sí, las conociéndote. canalizaciones. Exacto, que Sí. vayan conectando con tu energía, que yo creo que es mágica, que desprendes, ¿no? Con esa sonrisa que tienes y siempre tan alegre, tan feliz. Pues los miércoles a los registros akáshicos y atentos para próximas fechas de esos retiros. Aparte, bueno, tienes tus propios libros, Sí, también tengo mis los propios cursos, libros. herramientas Sí. gratuitas que tienes en la web y las sesiones individuales que haces. No sé si me dejo algo, quieres añadir tú y explícalo En mejor. YouTube tengo muchos vídeos, en YouTube tengo muchos vídeos de meditaciones, también meditaciones Ujú. canalizadas, también hay ejercicios de yoga, también hay esas entrevistas que hacemos. Hay mucho material en YouTube, mucho material. En mi página web tiene mucho material, tengo unos ebooks que son gratuitos, por ejemplo, ebooks para aprender a canalizar. Tengo un ebook que también es gratuito, que cómo hacerte, los peligros de hacerte una autolectura cuando la Mm. persona no sabe bien hacerse una autolectura de registros akáshicos, lo que tiene que tomar en cuenta antes de hacerse una autolectura, la llama violeta, cómo trabajar con la llama violeta. Eso me gustaría Eh, hablarlo en próximas entrevistas. Lo de la sí, llama con mucho violeta, gusto. sí. Creo que es un tema muy interesante. Bueno, entre muchos otros que se nos han quedado en el tintero, porque fuera de cámaras Sí, estábamos con otros temas. Digo, a ver si sale en la entrevista. Pero no, yo tomo nota y en las próximas hablaremos, porque exacto. hay mucho de qué hablar. Me gustaría hablar contigo de la vida después de la vida o después de la muerte, llamémoslo X de momento y ampliémoslo más adelante. Me gustaría, bueno, que no te quedes nada en el día de hoy, que puedas compartir con todos nosotros, pero sí que por favor con nuestra audiencia, ¿qué mensaje te gustaría transmitir? No sé si tienes algo canalizado incluso para todos nosotros, que la verdad sería un regalo. Mira, lo que me gustaría transmitir, que más que una canalización, es como un mensaje directamente que siempre recibo la mayor parte de las veces de los guías espirituales y de los maestros que contacto, como el maestro Jesús, el maestro San Germain. Ellos siempre hablan de la paz, que nosotros fomentemos la paz, que no dejemos de dar paz, porque la paz empieza en nuestros corazones. Cuando tienes un corazón en paz, un corazón leve, tranquilo, te va a ser más fácil dar esa paz hacia afuera. Hablan también mucho del amor propio, del amor incondicional. El amor incondicional no es algo que tú tengas que comprar en una despensa del supermercado. Es algo que es nato, que está en ti, que se desarrolla, que crece y que no tienes que ganarlo, sino que ya lo tienes por derecho de nacimiento. Y cuando tú amas de verdad, vas a sentir el amor también dentro de ti, porque esa es la esencia del mismo Dios que te ama tal cual tú eres, y tú eres perfecto tal cual tú eres. No estás roto ni rota.
ni dejes que nadie te diga que estás roto, rota, que eres imperfecto. Al contrario, eres la perfección divina. Esto es lo que te quiero decir, porque hay muchas veces que nosotros pensamos que tenemos que estar comparándonos con el otro, tenemos que hacer más. Mientras menos hagas, mejor. Deja fluir, deja ser y ríete con la vida. Ríe, ríe, porque reír es la mejor medicina. También en los momentos más difíciles, reír te va a traer siempre esa paz y esa alegría a tu corazón. Pues con esa sonrisa, esa risa, nos vamos a despedir en el día de hoy. Muchísimas gracias, Ravi, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias también, mi querida Raquel. Me ha encantado estar contigo el día de hoy. Espero que nos veamos más veces y que pueda volver aquí a tu comunidad también para transmitir algún que otro mensaje. Muchas Seguro gracias. que sí, y ahora lo que sí que les digo es que dejen en comentarios cualquier pregunta que tengáis para Ravi, escribirlo en los comentarios, que vamos a estar leyéndolo todo. Ravi va a estar ahí atenta y seguimos bueno, aquí. hay algo que no dijimos, que son los registros akáshicos. Yo doy clase de registros akáshicos y ahora en octubre comienzo un tercer nivel de registros akáshicos para abrir los registros del planeta. O sea que si te interesa aprender a abrir los registros akáshicos, en enero empieza nuevamente el nivel 1 y el nivel 2, cómo aprender tú. Pero si ya tienes un avance en los registros akáshicos, porque ya te abres tus propios registros y abres los registros de alguien más, a lo mejor te interese también aprender a abrir los registros del planeta, de los minerales, de los animales, del mismo universo. Esto tenemos que hablarlo también, ¿eh? Más adelante. Sí. Wow. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querida. Un abrazo muy grande, cuídate mucho. Igualmente. Y todos vosotros también, cuidaos mucho. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Adiós.